Mi Señor, en esta mañana quiero darte las gracias, quiero honrar tu nombre, bendecirte, alabarte, reconocerte como nuestro Señor y Salvador, decirte que te amamos, deseamos seguirte, Señor, buscamos hacer tu voluntad y sé que en esa búsqueda nos equivocamos constantemente, por eso te pedimos perdón. Queremos rectificar las cosas que hemos hecho mal. Queremos restituir si a alguien hemos agraviado. Deseamos con nuestro corazón, con el anhelo que tú has depositado en nosotros, que tu palabra sea la que nos vaya limpiando cada día más. Señor, en este tiempo que vamos a tener de estudio, por favor concédenos sabiduría, discernimiento, para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por concedernos esta cita contigo y este tiempo regalarnos para seguir estudiando y conociendo más de tu palabra. Gracias por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, porque tú nos salvaste con tu sangre preciosa, tú nos hiciste aceptos delante de ti y honramos, Señor, ese gran sacrificio que hiciste. Te ruego, por favor, que restaures pronto el reino de tu ungido David. Y te ruego, Señor, por la restauración de Jerusalén. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con un pequeño repaso, como saben, de los capítulos anteriores, capítulo 27 y 28. Estuvieron bastante interesantes, habíamos analizado algunos episodios de Jacob. Déjenme llevo aquí, que estoy con mi Biblia física. A ver, estamos ahí. Entonces, el capítulo 27 se refería pues cuando Isaac, que ya está avanzado de años, desea bendecir a sus hijos y él pues su intención es bendecir a Esaú. Pero vemos que igual episodios anteriores ocurrieron varios acontecimientos como que Esaú despreció la primogenitura. Entonces, por eso, de alguna manera, se puede decir que las cosas fueron ocurriendo de una manera que quizás para nuestro entendimiento, eh, de alguna manera, ante un Dios eterno, a nosotros nos quedaría como un poco quizás corto poder entenderlo. Pero lo que concluimos de este episodio 27 y 28 es que todo tiene un propósito y ese propósito es bueno, ¿de acuerdo? Isaac, por su edad avanzada, como les comentaba, y con sus ojos oscurecidos, o lo que sería, pues ya estaba quedando ciego, o ya estaba ciego, la verdad, tenía la intención de bendecir a Esaú primero. Rebeca escucha esto y decide pues engañar a Isaac. También Jacob escucha la voz incorrecta al escuchar obviamente a su madre el plan que tiene Rebeca de lo que va a hacer. Y por un momento también Jacob como que duda de mentir porque es consciente
de las consecuencias que lleva eso, ¿no? Y aún así, pues claro, lo dudó y dijo, no, pero es que mi hermano tiene vellos en los brazos y yo no. Y luego, si mi padre se da cuenta, me va, pues en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Pero no, eso no fue suficiente. Al final escuchó la voz equivocada que fue de su madre. Y a pesar de esto, porque yo creo que es importante saberlo, Rebeca se hace responsable de la maldición sobre Jacob. Isaac bendice a Jacob pensando que es de Esaú. Y aquí podría parecer como, entonces la bendición era para Esaú y no para Jacob, pero la verdad es que no. O sea, este puede ser que quizás en el plano terrenal, en el plano de este mundo físico que conocemos, claro, Isaac, él no tenía el panorama, él no conocía como Dios en perspectiva lo que iba a suceder con tanto con Jacob y con Esaú. Y entonces, pues él, Isaac, bendice a Jacob pensando que él es Esaú, pero tomemos en cuenta que Esaú antes había menospreciado a la primogenitura y ahora además de eso, pues pierde la bendición. Y esto pues hace que Esaú totalmente se lamente y pues él sufra. Dice aquí en Génesis que él lloró amargamente, o sea, que como que dio un grito así, porque obviamente lo que él estaba lamentando y se estaba dando cuenta de lo que había hecho y fue su actitud, ¿no? Cuando menospreció la primogenitura por un plato de comida y ahora la bendición que de alguna manera pues también no la pudo obtener. Pero esto una vez más son hechos como que uno dice, no, pero ¿por qué le pasó esto a Esaú y Esaú qué hizo y no se lo merecía? Pues la verdad es que en Romanos 9 habíamos leído, ¿no? El apóstol Pablo lo explica, ellos no habían ni aún nacido y ya había lucha entre ellos. Y Dios fue el que eligió bendecir a Jacob. Por esa razón tenía que ocurrir todo esto, pero ellos no lo sabían. Jacob no lo sabía, Isaac no lo sabía, Esaú no lo sabía, ¿no? Entonces, es, ellos pues estaban como que cumpliendo el orden de la voluntad de Dios, de lo que Él había decidido para su pueblo, ¿no? Entonces, eh, es más esto soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no se cuestiona. No podemos decir, pero ¿por qué y para qué? O, o no debía haber sido así, porque pues estaríamos yéndonos en contra de la máxima autoridad. Luego que ya pues Esaú lamenta amargamente su actitud, em, se endureció el corazón de Esaú, se endureció el corazón de Esaú y él piensa en matar a Jacob. Él dice, no, ahora por eso que me hizo, pues en cuanto Isaac se muera, pues yo voy a matar a Jacob. Entonces nace en su corazón este rencor, esta envidia, este resentimiento y seguimos, ¿no? Aún así, todo tiene un propósito bueno porque, y aquí viene la segunda parte, creo yo, de esto que está sucediendo. Déjenme, intento compartir otra vez pantalla. No, que se me va el internet. Ok,
Entonces, aparentemente que el corazón de Esaú se haya endurecido también puede parecer malo, pero aún con esto, todo tiene un propósito bueno. Entonces, mm, no sé, siento que nosotros debemos aprender, porque pienso que cada uno de nosotros siempre tenemos circunstancias en nuestra vida y sabemos que mientras estemos en esta tierra vamos a tener aflicciones, pero tomemos en cuenta que todo tiene un propósito bueno. No lo estamos viendo en ese momento y créanme que para mí decir esto se me hace tan ah, increíble. O sea, es lección primero para mí, porque uno no entiende ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero aún así, vamos a centrarnos en que la voluntad de Dios y su propósito siempre es bueno. Aunque nosotros no lo veamos, Dios lo está viendo en perspectiva y Él sí sabe lo que va a suceder después, pero es importante que nos alineemos a su voluntad. No podemos esperar que todo propósito sea bueno y obre para bien. Nosotros estamos yendo en contra de su voluntad, ¿no? El que ama a Dios guarda sus instrucciones y eso es lo que nosotros debemos procurar. No lo vamos a hacer a la perfección, nos vamos a equivocar muchas veces quizás, pero entre intentarlo y no hacer nada, siempre es mejor hacer algo. Entonces, con esto que Esaú despierta pues esta envidia hacia Jacob, Jacob huye a tierra de Labán, hermano de Rebeca, es decir, tío de Jacob. Pero él se va con la bendición de Isaac y Rebeca. Le bendicen, le dicen que le vaya bien, que sea muy fructífero, que se multiplique, que tome de ahí para él mujeres de Labán, o sea, de las hijas de Labán. Y él pues hace esto. Mientras que Esaú, en cambio, él quiere hacer su voluntad. Él no quiere ser gobernado por Dios. Él prefiere y dice, no, pues si a mi papá no le gustan las mujeres de Canaán, entonces yo voy por ellas, ¿no? Entonces, por este corazón endurecido que tenía o que había nacido en Esaú. Y lo que hace Esaú es tomar para él mujeres de Canaán. Una que tuvo, pues, fue hija de Ismael. Bueno, que se sabe que tuvo, ¿no? Hija de Ismael. De esta manera, fue que Dios le encontró a Jacob, ¿no? Porque él cuando ya huyó estaba en una zona de camino a donde está Labán, a Padán Aram. Y aquí es donde el Señor se le aparece, Jacob tiene un sueño y ahora él dice, habíamos visto esto, ¿no? Ahora él dice, Jehová o el Eterno será mi Dios, ¿no? Entonces, ya no solo de oídas, sino ahora había visto Jacob a Dios. Y, y esto se refleja en 4 acciones de amor y fidelidad genuina de parte de Dios para Jacob. No fidelidad de Jacob, no que él conoció y ahora sí ya decidió y él ya. No, más bien se exhibió la fidelidad de Dios para con Jacob y fueron 4 acciones que ocurrieron aquí. Actitud de gratitud, ¿no? Porque lo primero que piensa Jacob es agradecer. Voy a poner una piedra aquí, aquí este es un lugar muy importante, así que pues como que toma esta actitud de gratitud. Actitud de gratitud, sí, se escuchó como refrán. También Jacob se da cuenta que puede estar satisfecho
con abrigo y sustento. Si tenemos abrigo y sustento, lo tenemos todo. Entonces él se da cuenta también que puede estar satisfecho, sentirse pleno con abrigo y sustento. Luego de esto ocurre el efecto restauración, ¿no? En Jacob. Porque pues él le decía a Isaac, ¿no? Isaac decía, tú Dios es el que me bendijo y el que me ayudó a traerte esto, ¿no? Pronto lo de la comida, lo del guisado, cuando fue lo de la comida. Pero en cambio ahora él dice, el Señor mi Dios, será mi Dios. Y entonces cuando uno conoce a Dios, tiene ese deseo de retornar, de regresar. Se da este inicio, el proceso que Dios hace en nosotros, ¿no? De limpiarnos con su palabra, que nosotros le conozcamos y que tengamos en nosotros el deseo de guardar sus instrucciones. Entonces, como efecto, este es como que la paz, lo que nosotros también conocemos como shalom o restauración, ¿no? Que va más allá de lo que nosotros entendíamos como paz, paz de no tener paz o lo que ocurría en algunas denominaciones, ¿no? Paz, shalom es retornar, dar vuelta en no, restauración. Entonces, esto ocurre en Jacob y ahora él lo que va a hacer es, comienza con bueno, no sé si comienza, pero lo que se relata aquí es una de las instrucciones importantes, que es la obediencia a la instrucción del diezmo, ¿no? Él dice, bueno, de todo, Dios, si tú me bendices, si tú prosperas mi camino, ahora que voy a camino a tierra de donde está mi tío Labán, de todo lo que tú me des, de todo lo que yo obtenga, el diezmo será para ti. Entonces, seguramente Jacob conocía acerca de instrucción, no sé si antes la aplicaba o no, tal vez no, pero ahora él hace este acuerdo con el Señor. Desde luego, sabemos que este deseo Dios fue el que le puso, porque él se le apareció, él hizo que Jacob conociera a Dios, permitió, Dios nos amó primero para que nosotros le amemos. Entonces, y muy importante, ¿no? Y en cuanto a la instrucción del diezmo, entender también que esto debemos estudiarlo, debemos conocerlo para hacerlo a la manera que Dios dice, no a la manera como nosotros entendíamos que se hacía. Porque cuando una instrucción llega a nuestra vida, pues entonces procurar hacerla. Y debe ser un entendimiento propio, no algo que solamente hayamos escuchado, sino que lo podamos entender, saber por qué, de qué manera, para que se quite de nosotros, de nuestra mente, ideas erróneas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues nos vamos ahora sí. Siempre a veces como que los repasos también se hacen un poquito largos, pero son importantes, la verdad, para continuar con esta historia que, como vemos, aunque está separada por capítulos y versículos, la verdad es que es continua, ¿no? Y es muy importante que vayamos entendiendo el contexto, porque sin el contexto nos perdemos y empezamos a estudiar cosas que la Biblia no dice, ¿no? Entonces, capítulo 29 dice, siguió luego Jacob su camino. Ya pasó todo esto que Dios se le aparece en Betel a
a Jacob, él hace este voto con el Señor y ahora pues dice, sigue su camino y fue a la tierra de los orientales, orientales, y miró y vio un pozo en el camino, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y aquí, bueno, yo nada más fui como que apuntando los, como que lo que va apareciendo eh, en este capítulo. Todavía no, como que no entiendo, o más bien dicho, no se me revela el qué puede significar, porque todo en la Biblia tiene como está milétricamente o así minuciosamente detallado por una razón. Entonces aquí, cuando Jacob sigue su camino, se encuentra con un pozo, con 3 rebaños, y una piedra está tapando este pozo. Sin duda, creo yo que esto debe significar algo, y lo apunté porque sé que en algún momento, cuando sea su tiempo, Dios siempre permite que lo podamos entender de manera más profunda, pero vamos avanzando así, poco a poco, sin correr, más bien tratando de ir entendiendo. Y como saben, pues ahora siempre hacemos lecturas que más nos muestran la parte panorámica. Entonces, cuando demos una segunda vuelta, cuando Dios lo permita, pues posiblemente Dios ya nos muestre qué significan estos elementos. El pozo que se encuentra Jacob, los 3 rebaños y una piedra tapando el pozo. Versículo 3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí le conocemos. Otra escena, ¿no? Revolvían y volvían la piedra, perdón, a su lugar para poder tomar agua y que bebieran las eh, ovejas. Pero hacían este trabajo, ¿no? De bajar la piedra, subir la piedra y, también, ¿no? Yo digo como que fui anotando como pequeñas señales. Y estos, pues, de estas personas son pastores de ovejas de Harán, lugar donde se encuentra, pues, Labán. Y él les dijo, está bien, o sea, preguntando por el tío Jacob, ¿no? Mi tío Labán, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, sí, es como que bueno, sí está bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. ¿Qué aparece ya? Raquel. A ver, déjenme ver. Sí. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y sí, entonces como que se unían todos los pastores, unían a sus rebaños y estaban ahorita esperando a que llegara Raquel. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raquel era pastora de ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre,
y las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Raquel y Jacob vienen a ser primos, porque Labán y Rebeca pues, son hermanos. Entonces, eh, mm, también esto podría ser como una pregunta, ¿no? ¿Y por qué va a suceder algo entre Jacob y Raquel si ellos son primos? Y de alguna manera estas son cosas que sí se daban anteriormente, no necesariamente porque Dios las haya establecido así, sino porque sucedía, sí sucedía, y estaba obviamente también bajo el control de Dios. Y bueno, seguimos. En el 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y es como a mí en este versículo fue como que, claro, se encuentra Jacob con Raquel, Jacob con Raquel, y o sea, es como que la parte emocional, la parte de que encuentra a, digamos, a su prima y ya es hija de Labán. Este saludo como que de afectuoso, de conocerse, yo lo veo así, porque sería como muy extraño de que lloró y por qué lloró o qué no. Pero pues fue eso, ¿no? El encontrarse con, con Raquel, ¿no? Entonces Jacob dijo a Raquel, y aquí pues viene este encuentro, ¿no? De que se conocen, de que se saludan y que, tú eres tal persona y, ay, qué increíble y así, ¿no? Como que súper bien. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. De igual forma, entonces Rebeca dice, entonces tú eres hijo de, perdón, Raquel dice, tú eres hijo de Rebeca y entonces le voy a ir a avisar a mi padre y porque pues obviamente para poderle recibir bien, ¿no? Entonces, así que oyó en el 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Pues también se emocionaron de ver a Jacob. Eh, Obviamente, pues, no sé, posiblemente antes lo vieron cuando era niño o no lo conocían. Mm, pues vivían en tierras como lejanas, ¿no? Entonces salen ya Labán, Raquel lo reciben y Labán le dijo a Jacob, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano o mi familiar aquí le dice hermano, pero también para entenderlo igual es como, pues eres mi familia, ¿no? Eres mi sobrino. ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Ya estaba pues Jacob un mes aproximadamente, seguramente estaba sirviendo a Labán. Obviamente llegamos a un lugar, visitamos a un familiar y no estamos como que sin hacer nada, o tal vez vivimos un tiempo con alguna otra persona. Entonces, y cuanto más si es familiar, ¿no? Entonces Labán le dice, ¿cuál va a ser tu salario? Porque no el hecho, o no por ser familia, iba a trabajar gratis. Y esto es algo importante, ¿no? Relevante para nosotros, porque, claro, a veces decimos, es que es mi familia, entonces, bueno, ya no importa. Pero debemos ser conscientes
que al ser familia es mucho más delicado, debemos ser mucho más conscientes em, y tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, no por ser familia iba a trabajar gratis. Y Labán tenía 2 hijas, versículo 16. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Lea y Raquel, hermanas, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Aquí también fue como que tuve dudas y por el tema de la traducción, ¿no? Porque como que, ¿qué tiene que ver o por qué hace esta comparación? O justo recalca estas características. Lea, ojos delicados, y Raquel, lindo semblante y de hermoso parecer, ¿no? Como que no tienen ah, relación, ¿no? Lo uno con lo otro. Denme un segundito, por favor. Nada más voy a traer algo y ya regreso con usted, ¿vale? Ok, continuamos. Entonces, em, Lea y Raquel hermanas, y en esta comparación o en esta característica que recalcan de Lea y de Raquel, también me estaba viendo como en otras traducciones, como para entender, ¿no? Porque lo que aquí podemos extraer es cuál era cuáles eran las características de Lea, cómo era su personalidad y cómo era la personalidad de Raquel, ¿no? Entonces, Lea con ojos tiernos, también así se dice, así se le está mencionando en otra traducción, y Raquel con bella presencia. Entonces, yo me imaginé como que Lea, ojos tiernos, como de, por ponerles así, como Lea introvertida y Raquel extrovertida, porque dice con bella presencia, o sea, como que ella era más imponente. Recordemos también que Raquel era pastora de ovejas y entonces ella al hacer este trabajo, yo entiendo, es como que necesita carácter, necesita una personalidad fuerte, ¿no? En cambio, quizás Lea era como más tierna, más de como que no tanto tener hasta, por ejemplo, facilidad de palabra. No sé, yo me las imagino así, como que Lea más tímida, ¿no? Raquel más fuerte, más imponente. Una de las posibles razones por las cuales aquí se hace esta comparación de Lea o se recalca estas características de Lea y de Raquel. Y en el versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor, ¿no? Porque Jacob se había enamorado de Raquel al verla. eh, no creo que, bueno, en la Biblia no existe como tal el enamoramiento que nosotros entendemos ahora y dicho por el mundo. Pero sí fue, ¿no? Que pues él, Jacob vio a Raquel, tuvo esta empatía con ella y se había, pues sí, la había amado, ¿no? Se había enamorado de Raquel. Pero no fue como que ya se enamoró y fue con ella y empezaron, no sé, son las cosas solo entre ellos y así, ¿no? Sino siguieron un orden. Entonces Jacob le dice a, a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, o sea, voy a ganarme quizás o voy a hacer algo para obtener a Raquel. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti. Como que dijo, bien,
sí, es mejor que pues esté contigo a que esté con otros o que pues no le veo bien. Y no, y aquí en el 19, ¿no? Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo, ¿no? Entonces, sí, Labán dijo, ok, pienso que como que Raquel va a estar más segura contigo que con otro hombre, así que pues está bien, quédate conmigo, trabaja los 7 años. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Wow, 7 años trabajando por Raquel para que pues la pueda dar en casamiento, Labán. O sea, aquí también, claro, ¿no? No es que se enamoró, no es que se declaró a Raquel y ya fueron novios o cosas así, ¿no? Sino hubo un tiempo de espera, un tiempo de un orden para con los padres. Entonces, bueno, yo lo estoy viendo como cosas diferentes a lo que nos enseñaron en el mundo, ¿no? A la manera que nos enseñaron de amar a las personas. Y de alguna manera, si nosotros nos damos cuenta de eso, Dios nos está permitiendo retornar, regresar, arrepentirnos, reconocer nuestros errores, saber que Él es fiel, que Él manifiesta su fidelidad para con nosotros, y que nos permite darnos cuenta de las cosas. Entonces, versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Es decir, ahora sí, eh, evento de ceremonia, boda, ¿no? Eh, se da esto, ¿no? Porque ya Jacob había cumplido los 7 años. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Varios acontecimientos. Se da ya la boda, eh, Labán toma a Lea y Jacob pues, se llega a ella. El Silpa se hace criada de Lea y pues obviamente Jacob está como que, ¿y qué pasa aquí? Em, ¿Por qué Lea y no Raquel? ¿No? Esto se puede como entender o hay una costumbre actual, ¿no? Que se dice acerca de estos pasajes y que yo entiendo que de aquí proviene lo del velo de la mujer cuando se casa, porque, claro, eh, al tener esta costumbre, pues no se podía ver el rostro de la mujer, ¿no? Entonces, eh, Jacob pues toma a Lea en lugar de Raquel y y bueno, más que nada pienso yo que de aquí, de como que surge el origen de, o la tradición, ¿no? Que se tenía de, pues, de desvelar el velo de la mujer. Y aparte también hay otro detalle porque tanto Lea como Raquel van a tener siervas, o sea, criadas. Pero nosotros podríamos pensar como que, ay no, hasta, o sea, viéndolo en un panorama así súper trágico, como que primero, pues Jacob se va a unir a sus primas. Luego
tienen criados, o sea, sí, siervos. Hay esto, ¿no? De que Labán engaña a Jacob. O sea, como que vemos todo está mal aquí, pero seguimos con esta idea, todo tiene un propósito. Y las criadas, incluso de Lea y Raquel, se menciona más adelante la de Raquel, pero también es un término y es algo que nosotros si estudiamos un poco también acerca de pues estas instrucciones que encontramos en la Torá, sabemos que tenemos como instrucción darle un buen trato a este tipo, bueno, ahora no existen como tal criados en el sentido de lo que existe aquí en la Biblia, pero si hay personas que están a nuestro servicio, el trato debe ser bueno y eso lo establece la Torah, ¿no? Mm, Entonces, bueno, también como para ahí pequeño detalle. Y a ver, nos quedamos en el 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Yo no diría, pero eso me lo hubieras dicho antes, ¿no? Pero bueno, mm, Labán también no es que crea en Dios, no es que tenga eh, pues como su máxima autoridad al creador de los cielos y la tierra. Entonces Labán hace lo que a él bien le parece. Y por eso es que él de alguna manera engaña a Jacob. Por esta, claro, por esta ignorancia se puede decir de Labán, no que eso le justifique, pero sí más bien para que se pueda manifestar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, Labán le dice a Jacob, ¿no? En el 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ah, posiblemente no era así, ¿no? De lo que él explica, que la costumbre no es que se le dé a la menor antes que la mayor, sino que Labán quería que trabaje más años Jacob. O posiblemente sí era esa costumbre y pues Labán le estaba pidiendo que, listo, quieres a Raquel, entonces trabajó otros 7 años. Para él era fácil hacer esto porque él no sabía y él no tenía esa intención, ¿no? De hacer las cosas como Dios dice. Entonces para él utilizar de esa forma a Jacob era normal, lo cual como les explicaba y se conecta con esto de los siervos o los criados o personas que trabajen para nosotros, el trato debe ser justo, ¿no? Eh, no por ser, porque hay incluso se habla acerca de la esclavitud en la Biblia y esto tiene varios motivos. Y viéndolo de la manera como Dios lo ve, no era malo, ¿no? Porque Dios no pudo haber hecho nada malo, no cabe esa posibilidad. Entonces, para entender eso, se lo debe ir analizando despacio, poco a poco, entendiendo a la manera que la Biblia dice, en el contexto de la Biblia, porque igual decimos, ay, no, esto lo escuché la semana anterior de alguien que también Dios me permite compartir, porque así nos instruyeron, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Error, ¿no? Porque ni existe Antiguo Testamento ni Nuevo, no existe esa división y no existe Dios malo y Dios bueno, ¿no? Eso lo dijeron a lo largo de los siglos luego de la venida de Yeshua y por eso, entonces, porque claro, si el Dios del Antiguo Testamento es malo, ¿por qué entonces Jesús y sus discípulos se referían constantemente a estas escrituras? ¿No? Las debían haber desechado totalmente si ya era antiguo.
pero no lo hicieron. Los discípulos, el apóstol Pablo, el mismo Jesús, hacía mención a estos versículos, a estos pasajes. Jesús lo que más leyó fue Deuteronomio, o lo que más, a lo que más se refirió fue Deuteronomio. Entonces, pues esto trae sentido a que nosotros nos vayamos desconectando y vayamos renovando nuestra mente. Entonces, pues Jacob decide hacer así, hacer lo que dice Labán otros 7 años más, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Bueno, no pasaron 7 años para que ya Raquel sea también mujer de Jacob, solamente una semana, pero Jacob debía cumplir 7 años más de trabajo. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Una de las razones por las cuales está prohibido por la Torá tener más de una mujer es justamente por los celos, por la envidia, y menos si son hermanas. Entonces, este hecho no es que fue dado por Dios, que Dios haya aprobado decir, Jacob toma 2 mujeres, no necesariamente, ¿no? Pero sin embargo, así sucedió. Y cuando pasa en nuestras vidas algo, no necesariamente es que Dios haya querido que infringamos las instrucciones, pero Dios sigue en control. Él conoce que quizás a un futuro o tal día nos vamos a equivocar, pero lo que Él va a manifestar es su misericordia. No por eso significa que, pues bueno, como se va a manifestar la misericordia de Dios, puedo seguir pecando o no importa si me equivoco. Claro que importa y sería mejor no hacerlo. Pero bueno, en este caso, eh, Jacob trabajó 14 años, 7 por Lea y 7 por Raquel, ¿no? Siendo de alguna manera siervo de Labán. Continúa, ¿no? En el 31, versículo 31. Y vio Jehová el Eterno que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí Raquel, Rebeca, Sara fueron estériles. De las mujeres, justamente de dónde va a proceder y cómo va a continuar la primogenitura y la historia de esta familia, ¿no? Y el Señor, ¿no? Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene el control de esta familia, el que está orquestando y el que escribió este guión de esta familia, el que ahora nos permite entender que somos parte de esta historia. Mira que Lea era menospreciada. Pasaba esto, ¿no? Entre Raquel y Jacob. Jacob tenía como más prioridad o más interés por Raquel y no tanto por Lea. Y el Señor decide darle hijos a Lea. No fue obra de Lea, ni que Lea también como que podía ponerse en el papel de víctima, ¿no? Pobrecita, y entonces por eso el Señor le dio hijos. No. Y Raquel en cambio era estéril. Y concibió Lea, vamos a ver si ahora puedo compartirles una vez más para que vean cómo se dio esta descendencia. Y es interesante, me di cuenta así como, no me había percatado, Raquel tuvo solo un hijo. Aquí está, veamos si me deja. Ahí está. Entonces, concibió Lea y recordemos lo siguiente, ¿no? Abraham y Sara tuvieron
a Ismael y a Isaac. Isaac y Rebeca tienen a Esaú y Jacob. Jacob se une con Lea y con Raquel y dice desde el 32, ¿no? Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, su primer hijo. Porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción y ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre. Se desconecta. A ver, no entiendo por qué. Ahí. Entonces, a ver, voy a intentar una vez más compartirles esto. Si no, ahí sí ya. Versículo 33. Por cuanto yo el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y vean que está igual por numerados, ¿no? Y los hijos de Jacob son relevantes. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, ¿no? Aquí paró un poco como que los hijos que le estaba dándole. Viendo Raquel, continuamos un poquito más con el capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, ¿no? Raquel, ¿no? Ve que ya Lea, denme un segundito que aquí hay mucho ruido. Bueno, cosas que suceden. Ok, entonces, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Así, ¿no? Como que el Señor bendice a Lea, le da hijos, permite que Lea tenga hijos. Esto tampoco viene de por más que me pare de cabeza o que haga un millón de cosas, si Dios no permite las cosas, no van a suceder. Y Raquel tiene envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero, ¿no? Raquel como, pues sí. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Primero, Raquel, ¿no? Como si Jacob, dame hijos, ¿no? Como que dependiera de él. En parte, pues sí depende de él, pero no totalmente, porque pues una vez más, si Dios no quiere, no va a pasar. Y Jacob, en cambio, reconoce la soberanía de Dios y sabe que los hijos y todo lo que él tiene y lo que él es, depende más de Dios, ¿no? O sea, como puede tener hijos, como puede no tener, como puede haber sido próspero o no, pero eso depende de Dios, ¿no? Él tampoco, claro, Jacob no se quedó sentado sin hacer nada, pero Jacob reconoce, ¿no? La soberanía de Dios y le dice, o sea, no soy yo el que el que puede concederte el fruto de tu vientre, porque pues Raquel era estéril. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz
sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Raquel decide darle a la sierva Bilha. Recordemos que esto también lo hizo Sara, ¿no? De alguna manera como acción desesperada, ¿no? Yo no puedo tener hijos, pero al menos ten hijos de mi sierva, que va a ser como que, pues, como si yo misma te estuviera dando hijos. En el caso de Abraham y Sara, que le dio a su sierva, surgió Ismael, y luego conocemos también quién y de qué, cómo se da la descendencia de Ismael. Entonces, pequeñas cosas que aparentemente no es que Dios dijo o Dios te ha permitido tener cuantas mujeres, ni tomar a las siervas, para nada. Vemos de alguna manera cómo suceden cosas como el ser humano, más bien la maldad del ser humano, ¿no? El cómo actúa en base a sus emociones, a lo que ve en este mundo, ¿no? Entonces Jacob toma a Bilha, así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Jacob dijo, bueno, está bien. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Dan, que es hijo de Jacob con Bilha. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Lea también comete esta acción, ¿no? De decir, bueno, pues ya yo ya no doy más hijos, ahora pues también hago lo mismo que hizo Raquel. Entonces toma a su sierva Silpa y luego Silpa la sierva a ver, ¿dónde me quedé? Ya, y Silpa, sierva de Lea, versículo 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y dijo, Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser, o Aser también es en hebreo. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, Rubén, primer hijo de Lea, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo. Y Lea su madre, las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Seguramente esta era alguna planta, algo del campo, que pues como ahora se conoce, ¿no? Algunas medicinas naturales o algo que sirven para cierta reacción en el cuerpo. También aquí posiblemente servía esto para la fertilidad o no sé. Se desconoce a ciencia cierta el uso de estas mandrágoras, pero se intuye que es por eso, que incluso Raquel le ruega, ¿no? Que le dé de las mandrágoras que había traído su hijo Rubén a Lea. Y ella respondió, Lea respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, Lea, recordemos que había sido menospreciada, que era de ojos tiernos, que pues Jacob prefería a Raquel. Entonces ella dice, ¿no? O sea, tomas a mi marido y ahora quieres también las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel desesperada le dice, bueno, ya como que sí, está bien, sí he hecho todo eso, pero mira,
te doy ahora a mi marido, a Jacob, para que duerma contigo, porque seguramente había que pues Jacob tenía que, no podía dar más a la una que la otra, ¿no? Y esto en cuanto también hay como una, en la Torah explica acerca de cuando una persona toma a una sierva, ¿no? Pero él tiene mujer, por así decirlo. No puede tratar menos o darle menos a la sierva, tiene que ser a la par. Una vez más, ¿no? Son cositas que podríamos decir, pero entonces está permitido y cómo pasa esto, y vemos que la descendencia de Esaú, de Ismael, existe, ¿no? Existe que pues tienen más de una mujer, pero esto es ocasión de tropiezo, esto sería ocasión de engaño, de celos, de envidia, de menosprecio. Por eso fue que no, es la razón por la cual no está permitido por la Torah. Entonces, versículo 16. Cuando pues Jacob volvió del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, ¿no? Volvieron a hacer este acuerdo, ¿no? Entre Raquel y Lea a cambio de las mandrágoras. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por ello llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Yo les he puesto aquí como en el orden que fueron naciendo, ¿no? Más no el número de hijos que tuvo cada una. Eso, pues si los contamos, si no, son los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Son 6. Y después de Zabulón, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, hija de Lea. Y se acordó, dice, el versículo 22, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Hasta ayer fue que me percaté haciendo justo esa imagen, como sacando los hijos de Lea y Raquel, Silpa y Bilha. Dije, claro, hasta el momento Raquel como tal no había tenido hijos. Ya habían tenido hijos de Lea, de Silpa, de Bilha, de la sierva de Raquel, pero Raquel como tal, aún después de todos estos años, porque para que tuviera tantos hijos ocurrieron varios años, ¿no? Entonces, pero aquí dice que se acordó, no necesariamente que Dios se haya olvidado de Raquel y que él pues porque Dios no se puede olvidar de las personas, ¿no? No tanto en ese sentido, sino más bien que llegó el tiempo de Raquel, ¿no? Y ya era el momento en el que Dios le iba a dar un hijo a Raquel. Porque dice, ¿no? Aquí se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijo. No fue las acciones de Raquel. Quizás sí sus oraciones, pero no como tal todo lo que podía hacer, sino más bien que por un lado llegó su tiempo, porque ¿qué dice? Se acordó Dios de Raquel. Podemos orar un día, 10 años, Dios va a responder cuando Él lo ha decidido, no cuando nosotros queremos. Entonces, llega el tiempo, se cumple y Dios, o sea, en el plan perfecto que Dios tiene establecido, llega el tiempo de Raquel, sus oraciones fueron como ese aroma agradable a Dios, las recibe y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta.
actitud de gratitud, ¿no? Una vez más. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme, Señor, otro hijo. Sin duda, la misericordia de Dios se extendió de una manera sobrenatural, porque José o Joseph, que significa Dios añade, es justamente lo que va a suceder. Ya me empieza a intrigar esta historia, porque de alguna manera, y quienes estuvieron conmigo en el curso bíblico, vimos estos nombres. Ellos son los 12 hijos de Jacob, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Porque pues, luego también nace Benjamín, pero hasta el momento, ¿no? Incluyendo a Dina. Pero vemos como, bueno, primero para mí fue que ayer darme cuenta, dije, es verdad, hasta el momento solo Raquel tiene un hijo, ¿no? Lea fue la que más hijos le dio, y el Señor escucha esta oración de Raquel. Llega su tiempo porque de José, ¿no? José es de todos estos hijos, José es quien va a continuar la primogenitura. Y es muy, muy interesante, la verdad. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta ahí para no alargarnos mucho. Déjenme dejar de compartir. Ok. Entonces, hemos como que sí hemos leído y hemos visto cosas que son quizás un poquito difíciles de entender para nuestro contexto, y decir como tiene dos mujeres, se casan entre familia, luego tienen hijos de las siervas, y así como que todo un, un panorama un poco extraño para nosotros. Pero aunque no lo podamos entender, es el propósito de Dios cumpliéndose para su familia, para su pueblo. Y es soberanía de Dios. Para mí, más que entender y decir por qué habrá sucedido y profundizar, yo de momento prefiero creer en la soberanía de Dios. Y esto para que lo podamos igual asimilar en nuestra vida. A ver, déjenme, creo que estoy desconectada. No, sí estoy conectada. Entonces, es como que no podemos cuestionar la soberanía de Dios. No podemos decirle, Dios, pero ¿por qué permitiste esto? ¿No? Porque sería como que, una vez más, irnos en contra de la máxima autoridad, quien decide las cosas no en función a lo que me parece o no me parece bien. Entonces, pues nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar, algo que pues hayan entendido un poquito mejor el día de hoy. Lo pueden hacer mientras busco el proverbio que nos toca lectura el día de hoy. A ver, proverbios. Ya no recuerdo en qué proverbio estamos. Creo que nos toca el 11. Tendría que, sí, y es, sí, el 11. Ok.
se fue la voz, Lisita. Ah, sí, ahí. Ahí sí, si no, no se le escuchaba. Ok, listo. El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, también viene también la deshonra. Esto fue lo que le sucedió a Esaú. Viene la soberbia, también viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío con su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Pecado, infracción de las instrucciones de Dios, mas los que infrinjan las instrucciones del Señor serán atrapados en su infracción. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esto en cambio le pasó a Salomón, Roboán, perdón, Roboán, que él siguió el consejo de sus amigos y no de los sabios, cuando ya se va a dividir el pueblo, ¿no? Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y las fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La justicia es la aplicación de las instrucciones, ¿no? Como él dice. Eso nos conduce a la vida. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables, perfectos, completos en el Señor, no perfectos de que no hacemos nada, sino de estar completos en Él. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Esto digo, no como para aplicar nosotros el castigo. Tarde o temprano el malo será castigado por Dios, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Esto está tremendo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma, esto lo vamos a ver la próxima semana,
con Jacob y Labán cuando él, claro, sigue trabajando, pero Dios bendice a Jacob. Deme un segundo que mi computadora se va a apagar, no sé por qué. A ver si está conectada. Bueno, voy a tratar de concluir antes de que se me corte. Retiene más bien, ¿ver dónde me quedé? El deseo de los justos, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busque aquí por si tengo problemas con la compu. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas, recuerden, Jacob también había reconocido que todo proviene de Dios, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y gracias a Dios que nos permite este tiempo de estar alimentando nuestra alma. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Esto está bien tremendo. El justo será será recompensado en la tierra. Justo solo Dios, ¿no? Pero junto con él nosotros. Cuanto más el impío y el pecador. O sea, su recompensa tiene el justo y también el pecador, el que infringe las instrucciones. Lo que sucede es recompensa, ¿no? Tanto si somos justos o si somos pecadores. Lo cual, siendo pecadores, Dios nos levantó, nos hizo parte de su pueblo y ahora pues nos salvó por su misericordia y por su amor infinito. Bueno, con esto me quiero despedir, les envío un fuerte abrazo, Dios les guarde y nos permita seguir alimentándonos de su palabra. Recuerden que también pues a lo largo del día tenemos distintas instrucciones también. Si Dios lo permite, igual en la tarde también nos vemos en la congregación. Dios les guarde, tengan un bonito día de reposo. Shabbat shalom.